Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos al programa Tras la Historia. Y bueno, hoy vamos a ir tras la historia de las finanzas y contamos con nuestros especialistas: Nayeli Guillén Prieto, Silvana Toledo Selvas, Miguel Chaurín Clemente, Diana Herrera Vidal, Christopher Pérez Espinosa y Freddy Estrada Galvez. Y su servidor, José Eduardo Martínez Oseguera. La primera formación económica social que constituyó al hombre fue el régimen de la comunidad primitiva. La historia de la economía surge en la prehistoria, en el momento en el que los nómadas tienen la necesidad de alimentarse y sobrevivir y utilizan los recursos que la naturaleza les brindaba. Todo cambia con el descubrimiento del fuego, ya que con él obtienen un medio de defensa contra los animales salvajes y contra el frío. Entonces descienden de los árboles y construyen sus primeras viviendas, dando paso al sedentarismo y a las primeras aldeas. Se mejora los instrumentos de trabajo y se construyen los primeros medios de transporte. Además se desarrolla la agricultura. Sin embargo, se da la necesidad de tener nuevos bienes y entonces se da el trueque, que es la obtención y adquisición de nuevos productos. El esclavismo. El esclavismo tuvo como base el aumento de la fuerza productiva y la revolución social, económica y el cambio. En esta época se descubrió la fundición de los metales. Esto provocó la sustitución del trueque, debido a que el trueque era un medio de intercambio que no te generaba grandes ganancias, además de que después de un tiempo esas materias primas se echaban a perder y perdían su valor. En cambio, con la nueva sustitución de la moneda, con los metales preciosos, estos no perdían valor. El feudalismo fue un sistema económico, político y social que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XVII. Se basa en el poder de tierras y en la producción de autoconsumo. Fue así como se da la servidumbre, que es un contrato social en donde las personas de bajos recursos brindan sus servicios a los señores feudales. Tiempo después se da el siglo de las luces, en donde se produjo un progreso de forma intelectual y donde hubo transformaciones de las mentalidades de las personas. El siglo de las luces ayudó mucho, ya que se terminó la crisis económica y además hubo nuevas influencias de metales preciosos en México. Además que hubo un progreso en la agricultura y en la industria. Por último se encuentra la industria mercantilera, que se encarga de producir artículos, pero no para su consumo, sino para intercambio en el mercado gracias al proceso de compra y venta de artículos. La producción feudal se dividía en dos vértices importantes: la economía terrateniente y la economía tributaria. En la economía terrateniente, la finca del señor feudal se fraccionaba en dos partes. Una parte en la que con el trabajo y las herramientas de los campesinos se obtenían productos agrícolas que eran apropiados enteramente por el señor feudal. La otra parte quedaba a disposición del campesino para la alimentación de él y su familia. Después del feudalismo se dio la revolución industrial, que viene de la mano con el capitalismo. La revolución industrial es la evolución de la economía y de la tecnología. Nació en Gran Bretaña en el año de 1780 y se desarrolla hasta el año de 1850. Nace a partir de la necesidad de desarrollar al país económica y tecnológicamente. Cabe destacar que los medios de transporte se desarrollaron, principalmente el terrestre, que fue el ferrocarril. El ferrocarril fue muy importante porque comunicó y expandió los mercados, y a partir de esto se importaban y exportaban productos nuevos y se desarrolló la industria textil. Económicamente la banca se tuvo que reformar, dando más formas de préstamo y diferentes formas de pago. Se extendieron cheques y billetes. Bueno, tomando en cuenta lo que dice acerca de la revolución industrial, en esta época nace el socialismo, que viene de la mano del desarrollo industrial.
porque el desarrollo industrial cometía injusticias ante la clase social obrera, o la explotaba y ese tipo de cosas. Entonces Karl Marx hace esta estructura económica, por eso también se le conoce como marxismo. A partir de esto se crea pues el socialismo. El socialismo se divide así: el sector privado se divide en una parte y el sector público en otra. Y después de esto viene el intercambio de bienes, que el intercambio de bienes es un plan que el gobierno te da, que te da algo a cambio, pero tú le tienes que pagar a largo plazo. Después de esto viene en esta época la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial deja una derrama económica muy grande, con el armamentismo de las potencias, que en ese entonces eran Francia, Alemania y pues otros países, por mencionar. Y los países que no entraron directamente en conflicto lograron desarrollarse y lograr una economía sólida. Y con esto concluye esta etapa. Después de este proceso se llegó la Gran Depresión, que fue una crisis económica que se dio hacia el año de 1929. Hablar de su duración depende de cada país, pero en general empezó en 1929 y terminó hacia el año de 1930 y a principios del 1940. Cabe destacar que fue la crisis que mayor impacto tuvo y afectó a varios países del siglo XX. Se originó en Estados Unidos el 29 de octubre de 1929 con la caída de la bolsa. Entre las consecuencias que obtuvo fue la caída de la economía mundial de un 55 a un 66%. La principal causa fue el boom tecnológico que se dio en Estados Unidos por la industrialización masiva que se dio y por la facilitación de la banca que tuvo para dar los créditos a los empresarios y que estos pudieran pagar más cómodamente. Gracias a esto se generó una sobreproducción de bienes, lo cual devaluó al mercado y disminuyó la necesidad de este. Y por eso se dio la crisis económica. Después de esto viene la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la globalización? Es un proceso económico, tecnológico, cultural y social que consiste en que si un país quiere que sus productos entren al mercado, tienen que relacionarse con otros países y hacer un intercambio global de bienes, tecnología y servicios. Se logra a través del cambio en las sociedades y en las culturas. Con esto concluye nuestra investigación del día de hoy. Gracias.